Estimados amigos, un placer estar nuevamente con ustedes hoy para comenzar a hablar de un tema muy importante que es el tema de secado de grano. Dentro de lo que es acondicionamiento del grano, que es el secado y la limpieza, el secado es normalmente una práctica que nos preocupa a todos. Nos preocupa a todos porque es la práctica más costosa del manejo de grano y porque es la que más daño puede causar a la mercadería. Entonces, ¿qué es lo que el secado no debe ser? No debe ser un cuello de botella. Es decir, que nosotros tenemos que tener la misma capacidad de secado que la capacidad de recepción. En la medida que nosotros dejamos mercadería húmeda en los camiones, mercadería húmeda dentro de los silos, esperando días o semanas para secar, ese grano se deteriora, pierde peso seco, fomenta el desarrollo de insectos y de hongos. Normalmente se calienta y en definitiva, por más que luego lo sequemos, ese grano ya nos generó una pérdida y está mal predispuesto para la conservación. Tampoco debe ser generador de altos costos. Cuando hablamos de costos, sabemos que trashilar cuesta 10 centavos de dólar, fumigar cuesta 40, 60 centavos de dólar, airear o refrigerar cuesta 50, 60 centavos de dólar, limpiar la mercadería cuesta 20, 25 centavos de dólar, y cuando hablamos de secado hablamos de 3, 4 dólares por tonelada. Entonces, sin duda, la mayor inversión que hacemos en una planta de silos es en una máquina secadora y el mayor gasto que tenemos en una planta de silos es cuando secamos. Es muy importante entonces trabajar sobre la disminución del costo de la secada. Otro aspecto importante es que la secadora no debe causar, y el sistema de secado no debe causar daño a la mercadería. Temperaturas excesivas, secados violentos seguidos de golpe de aire frío, acumulación de materia extraña con un potencial incendio de la secadora, temperaturas elevadas que dañan, por ejemplo, el poder germinativo en el caso de la cebada cervecera, o que dañan el gluten en el caso del trigo, o que fomentan el descascarado y posterior quebrado de la soja, o el fisurado y el posterior quebrado del maíz. Todo ese tipo de daño tenemos que eliminarlo. Tampoco deben ser generador de pérdidas exageradas. Algunas campañas hicimos estudios sobre los niveles de humedad y vemos que la mercadería se seca de más. Secando de más, obviamente la secadora rinde menos, el grano se deteriora más y perdemos peso seco. Y el consumo de combustible por cada punto que vamos para abajo en el nivel de humedad es mucho mayor. Y otro aspecto fundamental del secado es la seguridad de la conservación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, almacenamos un maíz con 14%, tendremos un nivel de seguridad. Ahora, si ese 14% es una mezcla de maíz de 12, 13, 14, 15 y 16, el maíz de 16 se va a comportar como un maíz de 16, que incluso en el germen tiene 17 o 18 de humedad. Por lo tanto, cuanto más despareja sea la humedad de lo que nosotros almacenamos, mayor riesgo y mayor inseguridad en la conservación. Entonces, la secadora tiene como función también lograr un secado parejo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que la práctica de secado sea rentable? Tenemos que entrar en la post cosecha tecnificada y en la post cosecha de precisión. Básicamente, se recomienda tecnificar. Tecnificar es incorporar tecnología que ya sea tipo de secadoras, equipos de prelimpieza, sistemas de muestreo automatizado, control de temperatura automatizado, todo ese tipo de tecnología y también conocimiento para que el encargado de plantas sepa cuándo tiene que ser el ajuste de la secadora. Es decir, no podemos ajustar el rendimiento de la secadora en función de la humedad del grano que sale, ni tampoco en función de la humedad del grano que entra. Tenemos que tener en cuenta otros parámetros que lo vamos a ver específicamente en otro video.
Un aspecto fundamental también para lograr eficiencia en el secado son los controles, monitoreos y automatizaciones. Sabemos que podemos automatizar el secado en función del control de temperatura. Ahora, ¿cuál es la temperatura más importante en un secado? La temperatura del aire servido. Entonces, si la temperatura del aire servido que sale de la secadora está aumentando arriba del parámetro normal, es porque o el grano se está sobresecando o la máquina se está incendiando. Ahora, pregúntenos cuántas secadoras tienen sensor de temperatura del aire servido, que es una inversión sumamente baja. Bien, entonces estos aspectos son fundamentales. Partimos de un buen muestreo y una buena medición de humedad para conocer cómo está la mercadería. Si no sabemos cómo está la mercadería, no la podemos manejar en forma eficiente. El segundo aspecto, la prelimpieza, y no me refiero al zarandeo previo a la secadora, sino a máquinas específicas de prelimpieza. Es una máquina que no tiene que faltar porque si nosotros hacemos una buena prelimpieza, la aireación trabaja mejor, el control de plagas trabaja mejor, la secadora trabaja mejor, la conservación es mejor, la calidad es mejor. Entonces, la prelimpieza es una práctica que no tiene que faltar en una planta de silos. Lamentablemente, muchas plantas de silos no tienen equipos de prelimpieza. Otro aspecto importante es la clasificación. Si nosotros mezclamos en un silo capas de grano con 2, 3, 4% de diferencia de humedad, luego es muy difícil, prácticamente imposible secar parejo. Entonces tenemos que tener los silos de clasificación para como máximo almacenar de 2 en 2 puntos de humedad, 14 a 16, 16 a 18, 18 a 20, porque cualquier otro tipo de mezcla va a redundar en que la práctica más importante del acondicionamiento no sea eficiente. Es fundamental incorporar entonces sistemas de monitoreo y automatización, sobre todo en las máquinas de gran capacidad, y instrumentar sistemas de secado que nos permitan calidad, eficiencia y rendimiento. Eficiencia en el uso de los insumos, calidad en la mercadería y rendimiento, es decir, mayor cantidad de toneladas por hora. Normalmente da muy buen resultado el sistema de secado todo calor. Ahora, este sistema de secado tiene que, digamos, ser seguido por una aireación reforzada, por lo menos de 0,3, 0,35 metros cúbicos minuto tonelada para poder ser hecho con seguridad. Entonces, la práctica de secado sí es normalmente un cuello de botella, es costosa, es riesgosa, puede dañar la mercadería, pero vamos a encontrar mucha satisfacción si trabajamos en la optimización de esta práctica. ¿Cuál es la práctica más importante de la post cosecha de grano? De todos los trabajos que se hacen en una planta de silo, ¿cuál es la más importante? Muchas veces preguntamos eso y el encargado de planta responde, y lo más importante es conservar, lo más importante es secar, lo más importante es evitar pérdidas. Y en realidad la práctica más importante de la post cosecha de granos es el muestreo, el monitoreo y el control. Por eso desarrollamos el SMC, Sistema de Muestreo, Monitoreo y Control, porque si nosotros mejoramos el muestreo, el monitoreo y el control en todas y cada una de las etapas que sigue el grano, vamos a poder lograr eficiencia en nuestro manejo. Entonces, para recapitular, mejorar el muestreo, buscar exactitud y precisión en la medición de humedad, recordar que la humedad no es uniforme adentro del grano, no es uniforme entre granos, no es uniforme entre un lote y el otro, y cuanto más se aleja la humedad de la humedad de comercialización, más difícil es medirla o determinarla y mayor es el error de medición. Entonces, incorporar sistemas de prelimpieza que nos permitan disminuir los riesgos de secado y los riesgos de almacenaje, evitar la mezcla, es decir, como máximo podemos mezclar de 1 a 2 puntos de humedad dentro del mismo silo, para lo cual tenemos que tener una buena clasificación. Estos son aspectos fundamentales para la eficiencia del secado. ¿Qué pasa si nosotros
secamos violentamente, es decir, si nosotros suministramos mucha temperatura en el afán de tener rendimiento con la secadora. El grano tiene una velocidad de secado en función de la capacidad de movimiento del agua interna dentro del grano. Si nosotros suministramos mucha temperatura de golpe, vamos a lograr que el grano se seque en la periferia y va a quedar húmedo en el centro. Es decir, que vamos a tener un grano seco y caliente por afuera y húmedo y, por supuesto, con menor temperatura por adentro. Cuando ese grano en esa condición choca con un golpe de aire frío, en la secadora normalmente se trabaja calor y frío, entonces ese grano sufre unas contracciones diferenciales y se genera el fisurado en el maíz o el descascarado en la soja. Entonces eso es un daño muy importante que sufre la mercadería. Si nosotros sobresecamos, es decir, si nosotros sacamos más humedad de la que sea necesaria, por cada punto por debajo de la base estamos consumiendo más combustible. Recuerden que el combustible es el 70-80% del gasto de la secadora. Si nosotros generamos elevadas temperaturas, se dañan las características químicas, por ejemplo, se daña el gluten en el caso del trigo. Y si las temperaturas son muy elevadas, ese grano termina transformado prácticamente en un grano de café adentro de la secadora. ¿Qué pasa si nosotros sacamos el grano húmedo de la secadora? Y a veces húmedo y caliente y lo ponemos en un silo en donde no tenemos ni monitoreo ni aireación y el tiempo es exagerado, el grano se deteriora. Ustedes están viendo en ese slide ese deterioro de grano dentro de un silo por no haber sido secado adecuadamente. Recuerdo cuando visité la firma Farfans en Indianápolis, unos 30 años atrás, la fábrica de secadoras más importante de Estados Unidos, mostraban una pequeña secadora de 30 toneladas por hora con más de 200 sensores de temperatura. Entonces, veamos qué lejos estamos nosotros de poder tener un buen monitoreo de una secadora cuando, en el mejor de los casos, una secadora nuestra tiene 10 sensores de temperatura. Temperatura de ingreso, temperatura de salida, temperatura del proceso de secado. Entonces, es muy importante que las máquinas tengan estos sensores porque en un manejo, digamos, totalmente manual, nosotros podemos hacer 5, 6, 10 muestreos en una hora, mientras que con una base de 5 sensores podemos tener 600 controles en una hora y poder hacer un secado más eficiente. Vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a profundizar cada uno de estos aspectos. Mientras tanto, los que quieran recibir la revista Granos o Grau Brasil sin costo, solo tienen que suscribirse. Nos vemos en la próxima. Gracias.